quiere limitarle su autoridad. ¿Pero por qué? Bueno, porque para el hombre es chocante la idea de un Dios y también la idea de que ese Dios interactúa con el hombre. Y no solamente que interactúa, pero que revela quién es Él a través de la escritura, de la palabra, ¿no? De la Biblia. Y para el colmo de todo el asunto, este Dios exige un cambio, un arrepentimiento del corazón. Entonces eso es chocante para las personas. Y no quieren someterse a la voluntad de Dios, no quieren obedecer a Dios. Al contrario, quieren refutar la escritura, quieren comprobar que lo que creemos, que lo que la Biblia enseña es mentira y por tanto ellos no se tienen que someter a la escritura. Porque pensamos, ¿no? Bueno, yo por lo menos. ¿Cómo es que la gente cree en alienígenas y que un chango evolucionó y se creen todo ese cuento, toda esa faramaya, pero no pueden creer que existe un Dios que creó el universo? Y no es que sea ilógico como ellos dicen, o que no haya argumentos como ellos dicen. Es que en realidad creer en Dios necesariamente conlleva a hacer un cambio en nosotros, a someterse a la voluntad, porque es lo que la palabra de Dios revela, que Dios exige que lo obedezcamos. Entonces para el hombre natural eso es chocante. Pero hubo un tiempo, aunque por muy corto que fuera, que el hombre no era así naturalmente. El hombre vivía en la presencia de Dios y no solamente vivía, pero su propósito era obedecer y obedecía a Dios. Era bueno, como Dios lo dice, perfecto y santo. No vivía con la condenación y el temor de decir, oh, le voy a fallar a Dios, o oh, le fallé a Dios, porque no existía tal cosa. El hombre vivía todo el tiempo agradando a Dios. Y aunque tal vez algunos dicen que fue un día, fueron unos pocos días, fue muy corto el periodo, pero hubo un entonces donde el hombre natural obedecía y vivía con Dios. Aunque suene esto muy romántico y me digan, Memphis, ya te hiciste romanticista. No, es lo que la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 3. Es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Y por qué estamos en la situación que estamos? Esta historia, este texto, este capítulo, este párrafo, como le quiera ordenar, Génesis capítulo 3 es una doctrina, es una narración importante, fundamental para la enseñanza cristiana y para la Biblia. Pues nos dice, nos revela por qué es que estamos donde estamos, por qué es que somos como somos. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar. Gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor Jesucristo. Te pido que en esta aventura que estamos tomando del Génesis, Señor Jesucristo, seas tú con nosotros, llevándonos de tu mano en todos estos temas difíciles, Padre. Todos estos temas donde mucha gente tropieza, Señor Jesucristo. Pero nosotros no creemos eso, nosotros creemos que tu palabra es para confortarnos, para exhortarnos y para edificarnos. Y todo lo que hay en ella es bueno, Señor. Y esto que estamos viendo es bueno porque es tu palabra, Señor. No puede haber nada más espiritual, nada más beneficioso para el ser humano que tu palabra, Señor. Y por ello lo estudiamos, por ello la aprendemos, porque a través de ellas podemos conocerte, Señor Jesucristo. Y queremos, y nuestra meta es conocerte, Señor. Ayúdanos a entender nuestro origen, Señor, nuestra condición y qué tan bueno tú eres, Padre Santo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La cuestión siempre ha sido, y este es uno de los ataques por lo menos más notables, ¿no? Y hay diferentes tipos de grupos que quieren atacar y atacan la Biblia, como lo hemos estado viniendo observando y estudiando durante todo el Génesis, pero hay un grupo en específico que se llaman los liberales, ¿no? Tristemente hay hermanos de nosotros, amados en Cristo, salvos en Cristo, pero que han adoptado por una teología liberal. No estamos hablando aquí de que liberal en el sentido de que, oh, aceptan a los gays y que... No, estamos hablando en un sentido liberal que han adoptado ciertas doctrinas
que quieren alegorizar todo, ¿no? Y obviamente también están los ateos liberales que quieren decir y menospreciar a la Escritura como que no es la palabra de Dios, sino que es un mito. Porque siempre está la pregunta, ok, eso es lo que dice el texto, pero ¿acaso es verdad? ¿Acaso eso es literal? ¿No es un mito? ¿No es un cuento? ¿No puede ser una fábula? ¿Una leyenda? ¿No es un mito? Es la pregunta que siempre se hace. ¿Acaso esto es literal? Para mis hermanos que han caído, a ver, yo no digo que están en herejías, esos tipos de hermanos, no me confunda. Yo pienso que han caído en un error de doctrina, de pensamiento, porque se han comprado, ¿verdad?, la mentira que venden hoy los científicos, de que quieren venderle al mundo que es ciencia, cuando es más una teoría, una influencia filosófica, ¿no?, de ver el mundo. Entonces ellos, al pensar que estas personas, por tener un título, por tener una posición, pero que no tienen al Espíritu Santo de Dios y tienen que hacer una interpretación de los datos, pues como les dije, para el hombre es chocante confesar que hay un Dios. Tienen que hacer toda una interpretación de los datos, haciendo un cuento. Entonces muchos de mis hermanos caen en eso y dicen, es que y ven un conflicto, ¿no?, ideológico, un conflicto moral interno de que, la Biblia entonces es mentira, y como para nosotros, para nuestro ser es la palabra de Dios, es la autoridad de Dios, la Biblia es real, entonces afecta nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Entonces tenemos que llegar a reinterpretar la Biblia porque va en contra de lo que los científicos, que dicen que es ciencia, pero es una interpretación de los datos, dicen que es, ¿no? Entonces tienen que reinterpretar la Biblia. Génesis capítulo 3 es una doctrina importante y esencial para nosotros como cristianos. Ahora, muchos liberales, vamos a hablar de nuestros hermanos cristianos, ¿verdad?, usan y se excusan de las palabras en el hebreo, ¿no? Es que esta palabra en el hebreo, está bien, hermano, y es verdad, yo no niego que una herramienta vaya a ser consultar al hebreo, y la palabra a veces en ciertas circunstancias influye mucho el contenido de lo que está diciendo la Biblia, pero hay un orden a la hora de interpretar, hay un orden de herramientas que van primero. Primeramente tenemos que ver el estilo literario del libro, es lo más importante que todo. Número 2, el contexto donde está la palabra. El contexto determina la palabra, no la palabra el contexto. Pues es de más decirlo que nosotros también hoy en día utilizamos ciertas palabras que significan algo en un contexto diferente, ¿no? Por ejemplo, lo hablamos en la palabra yom del día, ¿no? Es una palabra que no está definida, pero cuando se le da la cantidad exacta, pues tiene una definición en el contenido del texto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del Génesis. Génesis es un texto que lo escribió ¿quién? Moisés. Moisés escribió el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomios. En todos los libros, Moisés utiliza un estilo literario histórico. Está narrando una historia. No son proverbios, no es una mitología, es una historia real. ¿Acaso el pueblo de Israel era un mito? No, siguen siendo un grupo étnico. ¿Acaso no fueron esclavizados por los egipcios? Bueno, muchos historiadores dicen que eso sucedió. Egipto sigue siendo una nación. ¿Acaso el evento del diluvio de Noé no fue un evento histórico? Algunos van a querer alegar que no fue, que solamente fue una enseñanza. Y lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Pero no, hay mucha evidencia y cuando lleguemos allá lo vamos a demostrar, que demuestra que hubo un diluvio. Entonces, ¿por qué si Moisés está utilizando en todos sus libros un estilo literario histórico, por qué de la nada él dice, en el Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3, todo es un mito? No. El estilo fiel al que se proponía Moisés era un estilo histórico. Ahora, que usaba cierto lenguaje alegórico en unas cosas, puede ser diferente. Pero la realidad es que Génesis 3, a como lo está narrando el autor, fue un evento real,
un evento histórico que sucedió en el principio de la humanidad. Porque si no nos vamos a pelear con la Biblia. En el Nuevo Testamento los escritores tenían en mente y citaban, por ejemplo en Romanos capítulo 5, versículo 2, el apóstol Pablo, al hacer todo su elaboramiento teológico, apela a que este es el principio por donde entra el pecado, viéndolo como un evento que sucedió en la realidad. Entonces Génesis capítulo 3 es un evento histórico real. Versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto? Aquí hay un debate, ok. Aquí hay un buen debate, un serio debate. ¿Qué significa la serpiente? Ok, voy a darle las posturas. Ahora, porque utilice Moisés algún sentido alegórico para describir algo o alguien en este sentido, no cambia el hecho de que sucedió históricamente, ¿ok? Y ahorita lo voy a explicar por qué, ¿ok? Entonces hay dos posturas. Hay quienes creen que la serpiente alegóricamente Moisés la utilizó para referirse a Satanás, y hay quienes creen que la serpiente es y fue un ser literal, o sea, una serpiente verdadera que Satanás influenció, ¿verdad? Entonces, ambos tienen buenos argumentos. Por ejemplo, los que creen que la serpiente se refería al diablo, pues hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que refieren a ella constantemente como la serpiente, ¿no? Y hay otros que dicen que no, que sí era una serpiente, porque si estábamos viendo la continuación del Génesis hasta el capítulo 3, ¿por qué ahora de repente decide cambiar, ¿no? Como le decía históricamente, en el estilo literario, ¿por qué ahora decide utilizar alegorías? Pero siguió siendo influenciada por Satanás, ¿no? Eso es lo que creen estas posturas. Independientemente de esto, los dos concuerdan que Satanás tuvo influencia en el asunto. Entonces, se los dejo a su disposición. Estudien las dos posturas, a ver qué les parece más de acuerdo a ustedes, ¿no? Pero eso es lo que está a debate en eso. Y es importante mencionarlo porque las preguntas vienen, ¿no?, de los liberales. ¿A poco tú te vas a creer esa fábula de que la serpiente hablaba? O que es una leyenda, ¿no? A ver, vamos a ver, una fábula siempre tiene una moraleja, ¿ok? Aquí en el Génesis capítulo 3 no hay moraleja. Usted puede sacar una aplicación del texto, pero el texto en sí a usted no le está dando una moraleja. ¿Qué moraleja va a haber en que el hombre, de estar en la posición que estaba, cayó y desobedeció a Dios? La Biblia no te dice, la moraleja es que no desobedezcas a Dios. No, la moraleja, si tuviera una, no la tiene. El texto está diciendo que el hombre cayó de la gloria de Dios por desobedecerlo. Entonces queda descartado que es una fábula. Dicen, es una leyenda. Bueno, en las leyendas, una de las más populares era la del rey Arturo, ¿no? Este era como el Superman de la Edad Media, y las leyendas tienen por hecho de sobreexaltar al hombre, porque es una leyenda, hizo algo bueno. Aquí, Adán y Eva no son más ni son diferentes a nosotros, en el sentido de que no tienen superfuerza, no cometen un acto histórico, no. De hecho es algo negativo. Fueron los que arruinaron toda nuestra humanidad. Entonces el sentido literario aquí no es ni una fábula ni una leyenda. Y luego van a decir, es un mito, pero a ver, es que definir qué es un mito es muy vago. Una historia que se va narrando conforme pasa el tiempo, pues no es una definición. C.S. Lewis decía que la gente a veces quiere apelar sin haber leído qué es una fábula, sin saber qué es una mitología, sin saber qué es una leyenda, y solamente porque escucharon qué es, o piensan qué es, o tienen una idea de qué es, quieren atribuirle a la Biblia. Él decía que no. Él conocía, dice, si hay alguien que conozca de mitología, de leyendas y de fábulas, soy yo, decía. Y la Biblia no es una fábula, la Biblia no es una mitología. Entonces, está narrando y está utilizando un estilo literario real, histórico, a pesar de que mencione este dato tan sorprendente, ¿verdad? Y quieren utilizar esto porque para nosotros, para el ser natural, que un animal hable, pues es algo ilógico, ¿cierto? Pero ¿no es grande Dios y poderoso para hacer esto? Si creó el cielo, la tierra, en 6 días, y los creó, ¿cuánto más para utilizar a un animal para su propósito, ¿no? Más adelante lo vemos en una historia más adelante en el Antiguo Testamento donde había hablado un animal. Pero aquí incluso yo apego más porque
realmente se refería al diablo, pero no voy a entrar mucho en detalle en ello, ¿verdad? Pero aquí el punto es que Satanás influye, ¿verdad? Como ese ser que Dios permite por su designio, por su voluntad, probar al hombre. Ese es otro tema, pero no vamos a entrar ahí porque son aguas muy turbias y difíciles de desglosar. Pero bueno, el diablo empieza con la pregunta: ¿con que Dios te ha dicho no comas de todo árbol del huerto? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que, ¿sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Aquí vemos el nacimiento del pecado. Como les había dicho al principio, el hombre estaba en un podio de excelencia, donde no tenía dolor, no tenía sufrimiento, no tenía necesidad, tenía un propósito específico que Dios le había dado. Él tenía el más alto rango y posición que cualquier ser en la tierra pudo haber tenido. Pero por la voluntad de Dios era probar a este ser, la lealtad de este ser, y permite a Satanás, en su voluntad, tentar al hombre. Y Satanás, por su deseo, como lo vemos en el Antiguo Testamento, de querer haber sido como Dios y corromper todo el orden de la creación, ¿verdad? Pues tienta al hombre. Y pensemos tal vez que esto le pasó a Adán y Eva, pero hay un reflejo de como a ellos les pasó, a nosotros también nos pasa con el pecado. El diablo utiliza aquí las 3 herramientas más poderosas que tiene el pecado, las 3 implicaciones más poderosas que tiene el pecado sobre cualquier otra. Número 1, hacer dudar del propósito y de la voluntad de Dios. Número 2, una vez que nos hace dudar de ese propósito y de la voluntad de Dios, nos da el deseo de querer hacer nuestra propia voluntad. Y número 3, una vez que podemos hacer nuestra propia voluntad, nos da la aspiración, ¿cómo se dice? La aspiración de querer ser como Dios. Estas son las 3 herramientas más poderosas. Y los invito a que estudien en paralelo el texto bíblico donde habla de la tentación de Jesús. Y podemos ver que hay un cierto paralelismo en las mismas artimañas que trata de utilizar. Porque estas son las herramientas, y lo podemos ver en los personajes del Antiguo Testamento, personajes cristianos de la historia, que estas herramientas normalmente son las, y en nuestra propia vida, que son las que están ahí con nosotros cargando. Es porque es la debilidad del hombre. Vamos a verlas. Si a un ser le haces dudar de su propósito, de su camino, si a un ser le logras quitar la brújula, el mapa de a dónde debe caminar, queda sin sentido de identidad y por lo tanto es vulnerable a traer cualquier cosa, cualquier filosofía, cualquier pensamiento, cualquier deseo. Piénsenlo. Satanás no empezó a decirle, es que Dios no quiere ser como tú. Eso haya sido chocante, porque Dios había sido claro en el capítulo 2, que de todos los árboles podían comer, pero de uno no. Y Eva lo refleja, que ella lo sabía, y le contesta. Entonces Satanás no podía llegar por ahí porque ella tenía definido su propósito. Entonces para un ser humano tampoco puede ir Satanás, el mundo, nuestros deseos de la carne, ir contra nuestro propósito, que es la voluntad de Dios. No puede ir primero contra eso. Pues va a ser chocante y va a ser menos fácil y accesible. Primero debe entrar por un ángulo más vulnerable, que es tumbar las estructuras del edificio, que viene siendo el sentido de identidad, de voluntad y de propósito que tenemos, que tenía Eva. Porque ¿cuál era su ordenanza que Dios le había dado? Puedes hacer todo. Y tenían una labor que era nombrar animales y no sé qué más les haya dado. Pero les dijo, pero hay una cosa que no puedes hacer.
comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces Satanás llega por ahí, ¿verdad? Y siempre la mentira tiene que ir sazonada con un poquito de verdad, ¿no? Es como la teoría de la evolución, ¿verdad? ¿Ves? Es que existen estos huesos que tengo aquí y estos se parecen, entonces debió haber una conexión ahí y saltaron, ¿ven? Hay una verdad, hay un hueso que se parece a otro, pero hay una mentira que evolucionaron y que solamente tienen un eslabón perdido. ¿Ve? Para hacer una mentira creíble, tiene que ponerle un poquito de verdad. Entonces es lo que hace aquí Satanás. Con que Dios, esa es una verdad, Dios le había dicho, pero le cambia la mentira ahora. Con que Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles, no comas de todo árbol del huerto. Con que Dios te ha dicho eso, entonces ella avienta la duda a la persona de Eva. Pero Eva aún seguía firme. Y la mujer respondió a la serpiente, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. Para que no mueras. Y sigue implantando la duda. Ya ahí entró. Está haciendo cuestionar a su creador, pero ella siguió firme porque este no era un ataque tan poderoso. Pero se va implantando sobre la persona, sobre Eva. Y luego arranca con la segunda. Ahora tiene que completamente destruir la base de lo que ella conocía. Hacer dudar de la palabra de Dios. Y le dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Si no, o sea, ahora le afirma que lo que Dios le había dicho era una mentira, que la está engañando. Dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le destruye completamente su sentido de identidad, de conexión, el sentido de saber quién era su creador, su voluntad, sus mandamientos. Se lo rompe y ahora le abre la puerta de las dos tentaciones, de hacer su voluntad, de poder ser como Dios y decidir ella si quiere o no obedecer, pero más en el sentido de inspirándola a desobedecer, a que no hay nada malo. Y vemos en el versículo 6 que ella cae en la trampa, que al dudar de la obediencia, a dudar de lo que realmente había dicho Dios, ahora ella tenía la libertad de poder escoger. Aquí la Biblia, si nos habla de libre albedrío, no está hablando en un sentido muy positivo, pero no vamos a entrar ahí. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Decía Calvino que él creía que era muy tonto, esto lo dijo Calvino, no yo, que decir que Adán estaba con ella presente, porque hay algunos teólogos que sí piensan que estaba presente en la cena. Él dice que no, más bien él lo pudo haber seducido a su esposa y caer en la misma mentira, porque Adán sabía exactamente lo que Dios le había dicho claramente, ¿no? Pero de cualquier manera, si haya estado presente o no, Adán también se dio a la tentación, cayó en las mentiras de Satanás. Dudar de la voluntad de Dios, y por lo tanto entraba el deseo, la debilidad de querer ser como Dios y hacer su propia voluntad. Hermanos, cuando nosotros pecamos, analicémonos a nosotros mismos, no es muy diferente. La Biblia nos dice no mintamos, la Biblia nos dice no forniquemos, la Biblia nos dice no tengamos lujuria, la Biblia nos dice ama a nuestro prójimo y a nuestro hermano. Pero dentro de nosotros, no sé si alguna vez se han autoanalizado cuando caen en pecado. Hay una guerra entre la verdad y la mentira. ¿Realmente dice eso el texto? No, es que es tu pensamiento, es lo que tú crees. Mira, pero es que hay ciertas circunstancias donde mentir está bien, donde robar está bien, donde hacer tu voluntad está bien. Y una vez que en nuestra mente, no estoy diciendo que Satanás lee nuestra mente, pero nuestra carne, al imponer el pecado, esa misma tentación que surgió con Adán, ellos nos lo heredaron a nosotros. Y analícese y va a ver que es verdad.
oh, es cierto, tal vez no es tan así lo que dice Dios. Y cuando ya cuestionamos lo que Dios claramente dice que no hagamos, ahora podemos tener una libertad de hacer lo que nosotros queramos, poniéndonos por encima de Dios al decir, lo que yo pienso que está bien es mejor que lo que dice que Dios está bien. Entonces esta no es una historia, un mito. Esto es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Cuando yo peco y luego el Espíritu Santo de Dios me da un barejonazo y me arrepiento y me regenera el corazón, y yo digo, mira, yo reniego de Adán y Eva, pero yo soy como Adán y Eva. ¿Por qué? Porque es mi naturaleza caída. Entonces esta historia no es un mito, fue algo real. Y es algo real en nuestras vidas. Quiere aprender a lidiar con el pecado, lea la Escritura para que cuando venga la primera tentación, que es dudar de la voluntad de Dios, dudar de lo que Dios ha dicho, usted esté más firme. Eso no facilita el trabajo, pero le da cierta ventaja, para que ahora ya usted no se crea que usted tiene esa libertad, entre comillas, de hacer lo que usted quiera, porque usted está por encima de Dios. No. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ambos habían caído en las tres herramientas que utiliza el diablo para hacernos pecar. Obviamente, todo este pecado, miren, yo entiendo que para algunas personas pueda sonar ridículo, ¿verdad? Es que comieron un fruto. Sí, este fruto ciertamente era poderoso y tenía un alto contenido espiritual. Está bien, es real. Pero más que eso era la implicación que tenía lo que Dios había encomendado, la obediencia, su mandato. Y eso tiene más que ver en que si qué fruto era, en que si lo que comía. No, era el que desobedecieron el designio de Dios. Varios comentaristas dicen, ¿no? La audacia. Aquí hubo una audacia de querer corromper el orden de Dios que había puesto sobre la tierra. El animal o la creación como Satanás y todo esto, porque hay textos en el Nuevo Testamento que nos dicen que ellos son servidores para Dios en nuestra ayuda. Puede estudiar eso. Entonces, queriendo la creación imponerse sobre la corona de la creación, la mujer queriéndose imponer sobre el hombre y el hombre queriéndose imponer sobre Dios, a pesar del increíble privilegio que le había dado a cada uno de ellos en su labor. Porque habían dudado del mandamiento de Dios, habían dudado de su propósito, de su identidad. Y ahora ellos tenían una libertad aparente de decidir lo que querían, creyendo que podían y que eran superiores a Dios. Y cayeron en esa mentira. Mucha gente dice, ¿no? Y alega filosóficamente, pero Dios no está mal por querer la libertad. A ver, amigo, si tú creas a un reloj para que te marque la hora, ¿verdad? Y aparentemente, supongamos que este objeto decide hacer otra cosa que no sea su orden y su propósito con el cual está creado, este objeto vive en una contradicción constante, pues no está haciendo lo que está hecho o lo que fue creado. Entonces eso no es libertad, eso es una condenación de contradicción. Así el hombre fue creado a la imagen de Dios para relacionarse a Dios. Cuando el hombre no cumple su propósito de relacionarse con Dios, vive en una constante contradicción. Varios teólogos dicen que si existiera libre albedrío, lo único que nos tuvo y nos trajo hasta ahorita fue el alejarnos de Dios. Eso es lo que trae el libre albedrío, te hace creer que puedes hacer tu voluntad e imponerte sobre Dios. No vamos a entrar muy técnicos, ¿verdad? Pero por ahí va la cosa. Entonces, no, el ser humano, al ir en contra de su propósito, como les digo, vive en una constante contradicción. Miren qué pasó después de esto, vamos a leerlo. Ok, entonces ellos logran hacer su voluntad, se dejan llevar por la mentira de Satanás, entra un deseo, no malo en ese sentido, sino una duda, ¿verdad? Y por lo tanto una tentación. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Esto también es un reflejo de nosotros, ¿eh? No piensen que no nos escapamos de esto. Cuando pecamos, ¿qué hacemos? Seamos honestos, ¿vamos con Dios primeramente? ¿Vamos a su palabra? No, el pecado a nosotros nos hace huir de Dios, nos hace correr, nos avergüenza, nos condena. Es una mentira de Satanás. Mira, vas a estar mejor si desobedeces a Dios. Y cuando ya, ahora trae toda esa condenación, toda esa vergüenza hacia nosotros. Es lo que pasó con ellos. Ese conocimiento no sabían. Ellos pensaban que era bueno porque Satanás les hizo dudar, desobedecer de Dios. Y ahora tuvieron que correr en vergüenza, escondiéndose. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. El aire del día y el hombre y el aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Ven? Ellos no van y corren a Dios. Oh Señor, perdónanos. No sabían que era el perdón primeramente, no sabían que era arrepentirse. Ellos estaban nuevecitos, pero también nosotros en nuestro reflejo no somos muy diferentes, ¿no? Ellos aquí no tuvieron temor, simplemente huyeron. Pero por ejemplo, Isaías, o varios textos donde dice que están presentes, están delante de la presencia de Dios, muchos de ellos han muerto, ¿no? El apóstol Pablo fue uno, no, aquí en Juan creo, era uno de ellos. Isaías dice que tenía miedo cuando estaban delante de la presencia de Dios, por la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Pero ellos aquí apenas estaban en la etapa de inicio del pecado, pero aún así sentían eso. Sentían la vergüenza de su pecado, la santidad de Dios. Pero aún así no tenían muy claro lo que había sucedido y lo que habían hecho. Pues aún tenían como esa idea de platicar con Dios normalmente como lo estaban haciendo. Porque fíjense lo que dice Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, ¿verdad? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios prefiere que reflexionemos y nos hace las preguntas para que nosotros confesemos. Dios quiere que confesemos. Dios no va y nos apunta luego. Si nos juzga justamente, pero Él quiere que, si somos sus hijos, Él quiere que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos. Uno de los claros ejemplos es cuando Jesús se encuentra con esa mujer. Jesús no fue y le dijo, oye, tú tuviste 5 esposos y eres una pecadora, ¿no? Dios le hace las preguntas. Dios siempre dialoga con el ser humano para que pueda confesarse, para que pueda volver a Él, pues está hecho a la imagen de Dios, tiene un valor único el ser humano. Y aquí hace lo mismo, hace un diálogo. No es que Dios no supiera dónde estaba el hombre, es que Dios quería que el hombre reconociera que había pecado, que confesara. Pero esa es la paradoja del pecado, que pecamos y nos excusamos, nos escondemos, nos alejamos. Aún por más teología que sepamos, más atributos de Dios que conozcamos, nuestra pecaminosidad nos hace alejarnos de Dios porque nos hace sentir que no somos merecedores de Él. Porque sabemos que Él es santo y sabemos qué tan justo es y tenemos miedo de eso. Ellos tenían miedo, pero Dios quería que lo confesaran. Pero en vez de eso, vamos a seguir leyendo lo que dice el diálogo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Fíjense, él pensaba que era normal eso, o sea, para él no terminaba de dimensionar lo que había hecho, el conocimiento que había adquirido. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo si antes no lo sabías? Y otra vez, Dios no es que no supiera, Dios es todo omnisciente, todo conocedor, conoce el futuro, el pasado y el presente, pero aquí estaba dialogando con el hombre. ¿Has comido? Ahora, Adán no dijo nada. Claramente aquí muestra que Dios sabía, pero quiere que el hombre lo confiese. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Versículo 12. Aquí podríamos pensar que Adán va a confesar, sí, Señor, perdóname, no sabía lo que hice y caí. No, vamos a ver lo que dice. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ese es aún más grave, ¿no? No solamente ahora se creyó, antes de caer en pecado, cayó en la mentira de que podía ser superior a Dios. Aquí ahora.
Está culpando a Dios de su caída. Dios le está preguntando, no le está preguntando quién lo hizo caer, le está preguntando, ¿comiste? ¿Quién te enseñó? ¿Caíste? ¿Me desobedeciste? No, dice, fue tu culpa, Dios, porque tú me diste una mujer que a mí me engañó. Esa es la paradoja del pecado. Nos hace escondernos de Dios, y cuando el Espíritu Santo de Dios nos conforta en nuestras vidas, nos excusamos y muchas veces hasta lo culpamos. Señor, es que vivo en un mundo caído, vivo en una naturaleza pecaminosa. Es tu culpa por haberle dado a Adán libre albedrío de escoger. No, mi amigo, tú pecaste por tu voluntad, por creerte más sabio que Dios, por creer que tienes libertad de poder escoger y que lo que vas a escoger es superior a la voluntad de Dios. Nunca reconocemos que pecamos. Y yo soy el primero, no piensen que le estoy tirando a todos. No, yo soy el primero. Versículo 13. Versículo 3. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ella no se iba a quedar callada, ¿no? Lo estaba acusando a Adán ahí de cosas serias, ella también se tiene que defender. Y le pregunta ahora a Dios, a ver, ¿qué vas a decir? ¿Qué es lo que has hecho, mujer? Y dijo la mujer, en vez de reconocer otra vez, esto no es una batalla de hombre y mujer que somos diferentes. No, hombre y mujer, toda la humanidad es lo mismo. Pecamos, nos escondemos de Dios y nos excusamos y hasta culpamos a Dios. Dice, no, Señor, yo no tuve la culpa, yo no me dejé engañar, yo no me creí esa mentira. No, la serpiente que tú creaste me engañó. Y porque la hiciste muy astuta, porque la hiciste buena, comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y el polvo comerás todos los días de tu vida. Dios tuvo que hacer un juicio ante ello. Ahora, aquí es donde entramos en las complicaciones de los que creen que la serpiente se refiere al diablo y los que creen que la serpiente es literal, ¿ok? Para los que creen que la serpiente es literal es porque le da estas características a la serpiente que hoy vemos en día, ¿no? La serpiente se arrastra y X y Y. Pero los que creen que la serpiente es alegóricamente el diablo, es una, ¿cómo se puede decir? Es otra vez una alegoría, ¿no? Para darle el sentido, por ejemplo, de que dice en Apocalipsis capítulo 20 al final, ¿no? O sea, que Satanás va a estar condenado y está condenado ya. Entonces, de cualquier manera que lo vea, es un juicio ante esta fuerza maligna, este ser maligno que está influenciado por Satanás. Algo chistoso que estaba leyendo en los comentarios era que Juan Calvino decía, él sí creía que la serpiente era literal, ¿no? Y él decía que hasta el día de hoy vemos conflicto entre la serpiente y el hombre. Y yo no creo eso, pero gente en la iglesia lo ha creído, ¿no? Y se me vino a mí un recuerdo una vez que yo estaba caminando en un río y había subido un árbol con mi esposa y vimos, porque él decía que aún hoy en día vemos terror contra las serpientes, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo estaba caminando y vi una serpiente y di un salto porque me asusté. Y se me hizo gracioso porque él decía que hasta hoy día vemos a las serpientes y nos horrorizamos porque recordamos que nos engañó. Obviamente, pues como les digo, ustedes pueden adoptar lo que mejor les parezca, pero se me hizo chistoso traer eso. Pero lo aquí importante es que Dios hace un juicio, haya sido contra la serpiente literal que fue influenciada por Dios, o haya sido para Satanás, Dios hace un juicio contra él. Y luego sigue, ¿no? Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, ok, aquí es una promesa también que Dios le hace, una pequeña esperanza a pesar de todo este juicio que Dios estaba haciendo, le hace esa esperanza, ¿no? Y aquí obviamente ya el juicio sí es explícitamente para Satanás, que había influenciado a la serpiente, o que él había sido alegóricamente el agente que había engañado a Adán y a Eva. Porque le dice que esa guerra constante, ¿no? Y lo vemos, Satanás queriendo destruir a la humanidad, Satanás contra la iglesia, las fuerzas del mal contra los humanos, y todo lo que vemos maligno en el mundo, ellos tienen una gran influencia. Pero le hace una pequeña promesa y un juicio para Satanás, y una gran promesa, para los humanos. Que un día uno de los descendientes de la mujer
iba a venir y le iba a aplastar la cabeza. Y ese obviamente ya saben quién es, el Señor Jesucristo, que venció en la cruz a esa serpiente, a Satanás, al pecado, a la muerte, y que un día va a venir y va a imponer totalmente su reino y ya no va a haber más maldad. Entonces da esa promesa. Miren qué bueno es Dios, a pesar de que ellos no confesaron sus pecados, a pesar de que lo desobedecieron, a pesar de que lo inculparon. Mucha gente dice, Dios es malo. No, mi amigo, Dios no es nada malo. Tuvo la oportunidad, y si Él había querido los exterminaba y volvía a crear otros hombres, pero no, fue misericordioso en contener su ira hacia ellos y hasta darles una esperanza. Nada le costaba a Dios reiniciar la humanidad así, pero no fue así. Le da esperanza a pesar de que cayeron, de que un día uno de su simiente los iba a liberar. Pero no se escapaban del castigo. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos producirá. Y comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y pues polvo eres, y al polvo volverás. Aunque mucha gente llega a pensar que aquí era porque trabajamos hoy en día porque fue el castigo de Dios. No, Dios ya le había hecho labor al hombre. Y era el designio de Dios que el ser humano tuviera hijos. No, aquí lo único que le hace es que le aumenta la dificultad, ¿verdad? Hace una guerra ahora contra la tierra. Miren, muchos de los materiales que hoy hay, muchos materiales muy buenos, pero son dañinos para nosotros. Y aparte vemos en la realidad de que es muy difícil trabajar, ¿no? Algunos trabajos, aunque parezcan más fáciles, siguen teniendo todos los trabajos labor. Tenemos que sudar, en un sentido como lo está utilizando aquí, ¿no? Y para la mujer, pues está de más decirlo que es doloroso. Entonces este es el castigo que le da al hombre y a la mujer. Versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Wow, ¿qué más bueno es ahora Dios? Podemos llegar a la conclusión de decir que como eran los primeros animales, tuvo que sacrificar una especie, algunos no están de acuerdo, pero otros sí, pero una especie de animales para poder cubrir el pecado de los humanos. Si eso no es misericordia, como les dije, porque Dios les dijo claramente que iban a morir. No solamente les da esperanza, no solamente no los destruyó, pero los cubre de su vergüenza. Teólogos filósofos como R.C. Sproul dijo, pudo haber dejado al ser humano ir por ahí desvestido toda la eternidad, toda la historia humana en su vergüenza, pero Dios fue bueno en que no fuera así. Y les da la primera vestidura a ellos. Pero aún así fue justo en darle su castigo, ¿ok? Entonces Dios es justo, misericordioso, benigno, lento para la ira, pero castiga justamente. No deja al malvado sin castigo. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muchos otras denominaciones creen que el castigo eterno solamente es la exterminación, pero si ese haya sido, aquí tenía Dios la solución, pero ese no era el problema. El infierno no es solamente un exterminio total.
es que vivimos alejados de Dios, nuestra alma semieterna. Y ese es el infierno, que vamos a estar una eternidad sin la bondad, sin el clamor de Dios, solamente con su justicia. Y esto, más que una solución, fue alejarnos de una condenación eterna. Imagínense si sufrimos ahorita, que solamente vivimos 100 años, que haya sido nosotros una eternidad con el pecado. No me lo puedo imaginar. El dolor, el sufrimiento sin morir. Y hizo lo que tuvo que hacer Dios. Concluimos con el capítulo 3 de Génesis. Esta historia, como les vuelvo a repetir, no me canso de repetirlo, es una historia real. ¿Puede tener sentidos alegóricos? Sí. Otra vez cito mucho a Calvino porque me parece uno de los comentarios más acordes, ¿no?, que hay en el Génesis capítulo 3. Decía que también tenemos que tener en mente que Moisés tenía que enseñar esto a una congregación que eran como bebés, ¿no? Y les tenía que dar leche, por así decirlo, con ejemplos más simples. Porque hay mucha gente que dice, esto es muy simple, lo que Moisés estaba escribiendo. Bueno, será simple, pero es eficaz la historia, ¿no? Entonces, todo esto hay que tener en cuenta a la hora de leer el texto para poder llegar a la interpretación que la Biblia nos quiere dar. No la que nuestra escuela, no la que nuestra filosofía, no lo que nosotros queremos creer, lo que la Biblia quiere creer. Y lo que la Biblia nos dice es que el hombre un día no estaba en un estado natural peleado contra Dios, sino que estaba en un estado donde vivía y obedecía a Dios. Satanás influyó al hombre, el hombre se creyó la mentira, desobedeció a Dios y Dios lo castigó separándolo eternamente hasta el sacrificio de Cristo. Entonces esta es la moral, la historia y lo que la Biblia nos quiere decir. También podemos analizarlo en ese sentido personal. Cuando pecamos, hay una lucha antes de caer. La mentira que quiere venir a nuestra mente, de desobedecer lo que la voluntad de Dios dice. El pecado, ¿no? A veces pasamos por situaciones difíciles y ahí tenemos dos opciones: irnos a confortar momentáneamente con el pecado, la solución rápida, o ir a la palabra de Dios, a pasar por el dolor. Y aunque el pecado aparentemente suele darnos el sentido de que tenemos el control, de que nos va a solventar nuestros problemas momentáneamente, una vez que lo cometemos, viene esa condenación a nosotros, viene esa vergüenza. ¿Por qué lo hice? No soy digno de Dios. Y esa es la mentira del diablo, que nos quiere hacer creer que no nos podemos acercar a Dios una vez que pecamos. Pero en cartas como 1 Juan dice que bueno es Dios para perdonar nuestros pecados si los confesamos. Y también si decidimos antes de caer en el pecado, tenemos la oportunidad ahora en Cristo Jesús, que nos ha regenerado nuestro corazón y nuestra mente, de morir al pecado, de obedecer a Dios. Y una vez que decidamos obedecer, está bien, va a ser más difícil, pero a lo largo, una vez que pasen los problemas, no voy a estar condenado y voy a tener paz. Y ya no va a haber condenación, porque Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice que ya no hay condenación para los que han creído en Cristo Jesús. Meditemos en esto, hermanos. Vamos a hacer una oración y quedamos despedidos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tu mensaje, Señor Jesucristo, porque a pesar de que pecamos, Señor, tú eres misericordioso para perdonarnos. Gracias porque nos dejas estas historias, Señor, que un día pasaron de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, Señor, para aprender de ellos y cómo es que son los ataques del enemigo y de nuestra naturaleza caída, Señor. Que ahora los podemos vencer con tu Santo Espíritu, con tu palabra, Señor. Ayúdanos a estudiar tu palabra para obtener el conocimiento de quién tú eres, qué te agrada y cómo hacerlo, Señor, porque tú nos das la respuesta en la Biblia, Señor. Danos la fuerza también una vez que sabemos, pues el conocimiento no lo es todo, si no lo llevamos a la práctica, Señor. Ayúdanos a llevar lo que conocemos de ti en la práctica, Señor. A aferrarnos, a ponernos nuestro escudo de la fe, nuestro yelmo de nuestra confianza en la salvación, Señor. Y con la espada de tu palabra a ir a enfrentar las pruebas que vienen en el mundo, Señor. Que los pecados, Señor. Que la debilidad, Padre Santo. Que las tentaciones, que las dudas, Señor, que las pruebas, que las enfermedades, Señor, pero confiando en que nada, Señor, nos va a apartar de tu amor. Pues en la cruz tú moriste una vez y para siempre para redimirnos, Señor, para comprarnos con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Perdónanos porque te fallamos, Señor, y no lo confesamos, pero confesamos nuestros pecados
Y sabemos que tú eres fiel y digno de perdonarnos, Señor, de levantarnos. Pues el que empezó la buena obra en nosotros también la terminará, Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Sean despedidos, hermanos.